Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos felices por estar aquí nuevamente en la casa del Señor para abrir las Escrituras, estudiar su palabra y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y para hoy tenemos el tema, si Dios lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Hoy vamos a hablar acerca de la oración, ese tema tan grande en las Escrituras, tan extenso. Vamos a tratar ese tema hoy. Y para esto le pido que abra su Biblia en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. 5 al 7. Pónganse en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 7 dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que sean vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a nuestro Padre del cielo en oración, pidiéndole su bendición, que toque nuestro corazón y nuestra mente, nos dé atención, para que podamos recibir su palabra en nuestras vidas, para que podamos entenderla, para que podamos hacer la vida en medio de esta comunidad, de nuestra vida personal, en nuestra familia, y podamos dar testimonio de ella a muchos que la necesitan. Padre, bendice a las personas que nos están viendo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Vamos a hablar acerca de la oración. Y es aquí donde nos enfrentamos a un misterio muy grande en las Escrituras, ¿no? El misterio de la oración. Sabemos por la palabra que debemos tener cuidado o obedecer acerca de lo que nos dice la palabra de Dios sobre la oración, pero hay muchas cosas que no podemos entender y nos enfrentamos a este tema. Es uno de los temas para mí en las Escrituras que es cercado por muchas dudas, por muchos interrogantes, muchas preguntas que se quedan sin resolver, y solo podemos descansar en la soberanía de Dios, como un Dios que todo lo sabe nos pide que oremos. Eso no cabe en nuestra mente finita, en nuestra limitación humana. Ahí se manifiesta cuando tratamos un tema como este, y a la hora de tener el deseo de entender y conocer más sobre un Dios tan perfecto e incluso misterioso en muchas ocasiones, porque Dios es un Dios, nuestro Dios es Dios insondable, nadie puede entenderle, pero sí nos da a entender lo necesario para que nosotros podamos llevar a práctica esta doctrina y esta enseñanza de la oración. Todos los creyentes, usted y yo, sabemos que Dios es omnisciente. Él conoce absolutamente todo y es soberano sobre todo y sobre todos. Sabemos que ese atributo precioso de la omnisciencia de Dios, donde nosotros descansamos nuestra vida en Dios, sabemos que su conocimiento es infinito, su sabiduría ha conocido todo antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo fuéramos creados,
el Señor ya lo sabía absolutamente todo acerca de cada uno de nosotros. Conoce Dios tu pasado, tu presente y tu futuro. Es más, Dios conoce en este momento lo que está sucediendo en tu vida. Dios lo conoce a la perfección. Nada es escondido para Él. ¿Te imaginas? ¿No te da alegría saber que Dios conoce absolutamente todo de tu vida? Y sabe lo que estás atravesando en estos momentos, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, tus experiencias. Eso es maravilloso, mis hermanos, saber que nuestro Dios es omnisciente, nuestro Padre Dios nos ama y está al cuidado de nosotros. En Mateo 6 el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, y cuando oréis, o cuando ores. ¿Qué significa esa palabra? Y nos vamos a detener ahí, aunque leímos esos versículos que los vamos a ir estudiando a través de todos los miércoles, si el Señor lo permite. Nos vamos a quedar solamente en esa palabra. Y cuando ores, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo a sus discípulos? Y cuando ores, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús da por hecho de que todos los discípulos orarán. ¿Usted es discípulo del Señor? Él está diciendo cuando tú ores. Él no está diciendo cuando tengas el tiempo, cuando los afanes de la vida te permitan. El Señor Jesús no está diciendo cuando se te ocurra orar. No, Él ya lo sabe. Él sabe que los discípulos suyos oran, que los hijos de Dios oran. Y dice cuando ores. Y Jesús conocía bien a quién se estaba enfrentando. ¿Quién era su público? ¿Quién le estaba escuchando? Eran los judíos. Los discípulos eran judíos, él era judío también. Y sabía que ellos tenían como costumbre orar 3 veces al día. A las 9 de la mañana, a mediodía y a las 3 de la tarde. Y oraban donde fuese. Donde les cayera la hora, tenían que orar. Y tenían como costumbre, practicaban la oración los judíos. Por eso el Señor también les dice, cuando ores en esos momentos del tiempo del día, y comienza a explicar una serie de cuestiones de cómo no deberían orar y cómo sí deberían orar para agradar a Dios Padre. Que eso es lo que vamos a ver durante estos miércoles. Yo quiero, en pocos puntos, porque es muy extenso el tema, darle respuesta a nuestra pregunta. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? El Señor Jesús asumió que sus discípulos orarían, porque es un deber de los discípulos orar. Es un deber. Es un deber, como el deber de ir a trabajar. Pero tú no sientes deseos de trabajar. No tienes las energías de trabajar, ¿verdad? Igual con la oración. A nadie le apetece orar, levantarse a orar horas o minutos o todo el día, porque aún estamos luchando con esta carne. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Gracias al Señor, Él nos da de su espíritu para que podamos nosotros vencer y orar. El Señor Jesucristo da por supuesto que los discípulos van a orar. Mire lo que dice un teólogo Campbell, muy famoso, acerca de la oración. Más fácilmente debería encontrarse vivo a un hombre que no respire que a un cristiano que no ore. Si falta la oración, falta la gracia. Mira lo importante de la oración. Y sabemos que tenemos que orar. Si Dios sabe lo que pensamos, si Dios sabe lo que sentimos, si Dios sabe nuestras intenciones, conoce lo más profundo de tu corazón, porque Él te creó, conoce tus motivaciones, conoce cada momento de tus pensamientos, y antes de que la palabra esté en tu boca, Él ya tiene conocimiento de lo que vas a pronunciar en oración. Entonces, ¿por qué tenemos que orar?
Y eso que acabo de decir está en el Salmo 139:4. Dice, Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Eso nos da un consuelo tremendo. Muchas veces no sabemos qué orar o por qué orar, pero el Señor ya conoce la intención de nuestro corazón. Si esto es así, el Señor ya sabe las palabras que vamos a pronunciar, entonces te preguntarás cuál es el propósito de la oración. ¿Por qué oramos? Si Dios ya conoce tus necesidades, porque Él es nuestro Padre y sabe lo que vamos a decir. Bueno, ¿por qué dedicar el tiempo, minutos, horas a orar y a rogar en su presencia si Él ya lo conoce todo? Voy a tratar 3 puntos. El primero, oramos porque debemos orar. Oramos porque debemos orar. Todo creyente le debe la obediencia a la palabra de Dios. Porque sabemos que las Santas Escrituras expresan la voluntad perfecta de Dios para sus hijos y para con todo lo que Él ha creado. Y si sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, como lo dice la segunda carta a Timoteo 3:16, es toda la escritura es inspirada por Dios, dada por Dios, pues es la palabra misma de Dios. Pues tenemos que obedecer lo que Él nos dice, por eso oramos porque debemos orar. Y la Biblia está consignada a la voluntad de Dios. Traje algunos versículos que nos dicen acerca de este deber. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Nos llama la Biblia a dedicarnos a la oración. Es un deber. Primera carta a los Tesalonicenses 5:16 nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, constantemente, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad de Cristo Jesús que oremos sin cesar, constantemente, dando gracias a Dios. Y no significa orar sin cesar, estar todo el tiempo de rodillas, no. Es tener la actitud de oración, lo que la Biblia dice el espíritu de oración, que es la actitud, estar orando todo el tiempo. En tu casa, cuando vas afuera, cuando vas con tu familia, cuando estás solo, orar todo el tiempo es hablar con Dios. Mira lo que nos dice también Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Se nos invita a orar, a suplicar, y nuevamente con acciones de gracias. Presentar tus peticiones al Señor y darle gracias y descansar en Él y no estar afanado por nada. Y cuando tú haces eso, dice el versículo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Romanos 12:2 nos dice, alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y la oración la que nos ayuda a tener paciencia en el sufrimiento y alegrarnos en la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que nos dice Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿De quién está hablando aquí? Hechos de los Apóstoles, 2:42, de la iglesia primitiva, de los comienzos de la iglesia. Ellos se reunían, tenían comunión unos con los otros, partían el pan y oraban. Oraban, nos está hablando de una oración
comunitaria. La oración, mis hermanos, a pesar de que sabemos que Dios ya conoce lo que vamos a pedirle, ella tiene un efecto en nuestra vida, de una vida de fe. Trae a nosotros fe, porque nosotros oramos según las promesas de Dios. Y esa oración y ese descanso en las promesas va a traer paz a nuestras mentes, a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestro entorno. Y sabemos que Dios cumple sus promesas. Y esas promesas son la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Por eso nos sentimos nosotros en paz y con esperanza al orar a Dios que va a cumplir su santa voluntad en nuestra vida. Y esto sí que lo sabía la iglesia primitiva, lo sabía. En Hechos 1:14 nos da otro ejemplo de oración. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes, uno solo, en comunión, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mira cómo la iglesia primitiva perseveraba todos juntos en comunión, en koinonía, en las oraciones. Hermanos, la iglesia primitiva es nuestro modelo a seguir de una vida de oración constante y perseverante. La oración era una práctica habitual en la iglesia primitiva. Bueno, alguien que me está escuchando, y si es un pastor, dirá, bueno, en algunas iglesias no, hoy. La iglesia muchas veces es la cenicienta en las iglesias. Se puede llenar otros cultos, el culto principal del domingo, o el culto donde hacemos el estudio bíblico, pero la oración no hay tanta asistencia. Se le da poca importancia. Pero la iglesia primitiva lo hacía. Y también muchos grandes acontecimientos precedían a la iglesia cuando se oraba. Hay muchísimos ejemplos de que la iglesia oraba en esos tiempos de oración fuertes en unión y la iglesia percibía, asistía a milagros y acontecimientos de una gran bendición de Dios sobre su pueblo. Venía gran bendición. En una ocasión, Charles Spurgeon, un predicador, dijo, donde Dios pretende hacer algo, primeramente pone a su pueblo a orar. Sin oración la iglesia está muerta, sin oración la iglesia no tendrá de su Espíritu Santo para poder evangelizar. Donde la iglesia no ora, no podrá enfrentar las dificultades que se presentan en esta vida. Y si damos lugar a Dios primeramente, sucederán cosas maravillosas en la iglesia. Y en esa iglesia primitiva hubo y hay hoy también en día, Dios sabe dónde están, hombres y mujeres dedicados en cuerpo y alma a cultivar una vida de oración. Porque la oración, mis hermanos, es simplemente hablar con Dios. ¿Usted se imagina que un hijo suyo no hable con usted? Dios espera que hablemos con Él. Si tú eres hijo, hablas con tu padre. Esa es la oración. Hablar con Dios. Y descansar en sus promesas. Y la iglesia descansa en las promesas de Dios orando. Mire lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Y el Señor está diciendo que si tú lo buscas, tú lo invocas, orar, tú buscas el rostro del Señor, te sale de los malos caminos, entonces Dios te oirá desde el cielo
y perdonará tus pecados y sanarás la tierra. Esa es una promesa del Señor a su pueblo. Y Dios, como todo lo sabe, pues conoce la necesidad de su pueblo. Segundo punto, ¿por qué debemos orar al Señor? Aunque Dios lo sepa todo. Bueno, oramos para aceptar la voluntad de Dios. Algunos creyentes solo ven la oración como el mecanismo de conseguir cosas con Dios, ¿no? Y muchos quieren pretender cumplir sus fines personales, ¿no? Y se vuelve la oración como la lista del shopping, ¿no? O ir al supermercado, lo que tienes que comprar. Y solo muchas veces se dirigen a Dios cuando tienen necesidad. Pero la oración no es el camino por el cual nosotros conseguiremos que Dios haga nuestra voluntad. Eso lo tenemos que saber. No vamos a torcer el brazo a Dios con nuestra oración, a cambiar sus decretos, no vamos a influenciar a Dios, porque Dios no es débil, pero si oramos nos vamos a acomodar nosotros a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó, ¿no? La oración. Y el Señor Jesucristo oró para hacer ¿qué? La voluntad del Padre, para aceptarla. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de todo su ministerio terrenal, nos mostró una vida constante de oración. Una vida constante. Usted se imagina Dios hecho hombre, Jesús perfecto, santo, sin pecado, en comunión íntima con el Padre, oraba al Padre. ¿Cómo será usted y yo? Simples mortales, débiles, y aún en esta carne. ¿Qué nos querría enseñar con esto el Señor Jesucristo? Además de su obra redentora y todo su ministerio, que era muy importante, Él es nuestro modelo de conducta para nosotros en la oración. Aunque estaba muy ocupado, recorría millas y millas para llevar el mensaje de su Padre, Él encontraba momentos para orar, momentos a solas para tener una relación con su Padre. Y por eso Él debe ser nuestro modelo de oración. Mediante su vida de oración nos enseñó la importancia de considerar a Dios en todos nuestros planes y proyectos. Cuando tú planeas, cuando tú proyectas, oras a Dios para que sepas si es la voluntad de Dios lo que vas a hacer. Muchos quieren poner en su agenda en algún punto a Dios. No, así no funciona la vida de los creyentes. Es toda nuestra vida en la agenda de Dios, lo que Él quiera para nuestra vida. Tenemos que considerar a Dios para nuestros planes y proyectos y podernos entregar al Señor en dependencia absoluta día y noche. Por eso nosotros debemos orar, para demostrar nuestra dependencia a Dios. Saber y decirle, Señor, sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada. La oración de Getsemaní es un gran modelo a través del cual el Señor Jesucristo nos pudo enseñar que a veces, nuestros planes no son exactamente los mismos que Dios pueda tener. Muchas personas se sorprenden cuando piden una cosa y sucede otra. Pero si tú eres hijo de Dios, estás en Cristo Jesús, eres fiel a Dios, lo que suceda en tu vida será la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, no es como la nuestra. Nuestros planes no son exactamente los mismos que Dios pueda tener con nosotros. Y muchos se sorprenden. Y la oración es el mejor camino para terminar sometiendo nuestra voluntad
a la voluntad de tu Hacedor, de Dios, de tu Creador. Una de las cosas que Dios desea es que seamos agradecidos en todo momento y en toda circunstancia y en toda decisión que Él tome sobre nuestras vidas. Aunque nos parezcan contrarias, difíciles y nos parezcan que van en contra de nuestra felicidad. La voluntad de Dios es perfecta. Abra conmigo Marcos 14, por favor. Ahí está la oración en Getsemaní del Señor Jesucristo. Marcos 14, 32. Y vamos a ver cómo ora el Señor Jesucristo. Evangelio de Marcos 14, 32. Esa misma oración la encontramos en Mateo y en Lucas. Marcos 14, versículo 32. Dice el Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Estaba buscando una comunión con el Padre, ¿no? Personal. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a ¿qué? A entristecerse y a angustiarse. ¿Es pecado entristecerse? No. ¿Y angustiarse? No. El problema es quedarnos ahí. Porque te vas a enfermar. Vas a traducir eso en no confianza en Dios. Y lo que tienes que hacer es ¿qué? Orar. 34. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Mira lo que oró: que si fuese posible pasase de él aquella hora. Él, Jesucristo, no decretó, Jesucristo no dijo: declaro que yo no voy a pasar por la cruz. Jesucristo no ordenó nada. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Que si fuese posible, le dijo al Padre, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Mire la oración del Señor. Se dirige alabando a Dios. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Solamente lo que tú quieres. ¿Cuántas veces tú oras así? Señor, yo quiero esto, pero lo que se haga tu voluntad. No importa la situación, mira la situación que tenía de angustia y de tristeza grandes el Señor Jesucristo. Le esperaba una muerte horrenda, la peor muerte en aquellos días, la crucifixión, la más cruel. Y el Señor dice: que se haga tu voluntad. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. ¿En tentación de qué? De desmayar, de dudar, de apartarnos del Señor, de no caigamos en tentación y seamos débiles a las tentaciones del mundo, a nuestros sentimientos que nos traicionan. Dice: para que no entres en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí sabemos que nuestra carne es débil, ¿verdad? Débil. Débil. Preferimos hacer otras cosas que las cosas espirituales. Esa es nuestra condición. Pero el espíritu siempre está dispuesto. Y debemos clamar al Señor. Tú a veces no sabes qué orar. Comienza con esta oración: Señor, hazme un hombre, una mujer de oración. Dame deseos de orar. Dame espíritu de oración. Actitud de oración, Señor. ¿Y el Señor lo va a hacer? Comienza por ahí. Es que muchas veces yo no sé por dónde orar y no tengo el hábito de orar. ¿Quieres orar más? Comienza orando. Porque orando y orando vienen las ganas de orar. No hay otra forma. Versículo 39. Otra vez fue y oró. Mira, fue
otra vez. Perseveró el Señor Jesucristo, diciendo las mismas palabras. ¿Cuántas veces nosotros queremos orar y que se haga ya, mágicamente todo? Señor, pero ya oré. Mi hermano, no se levante de sus rodillas hasta que usted vea la obra de Dios en su vida. Puede ser una noche, puede ser toda la noche, todos los días, meses, años, no sé por qué estás orando, pero persevera en la oración. Persevera. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, versículo 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderlo. 41. Mire lo que hace el Señor. Vino la tercera vez. Insistió el Señor Jesucristo, el hombre perfecto y sin pecado. Insistió en la oración porque él sabía que era la comunión con el Padre. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Ahí ya consiguió la respuesta de Dios. La tercera vez ya su alma no estaba triste, no había angustia, ya su ser había dejado todo en las manos del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dice: basta, la hora ha venido. Hay momentos en que tú tienes que orar y decir: bueno, ya hasta aquí. Pienso que ya el Señor ya lo hizo. Y viene esa convicción a tu vida, ¿verdad? A veces lo percibes, ¿no? A tu vida, esa convicción, dice: Señor, ya te he entregado esto. 42. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ya estaba dispuesto. Cuando oramos al Señor y entregamos todo en la voluntad y que se haga la voluntad del Señor, se va el temor de nuestras vidas, viene la paz. Aunque sepamos que hay unas consecuencias terribles como las que tenía el Señor Jesucristo, pero hay paz. Aunque no cambió la situación, ¿viste? No cambió la situación. Él tenía que ir a la cruz. Muchas veces nosotros oramos y la situación no cambia, pero vendrá paz a nuestra vida. Y va a venir gozo, porque sabemos que nuestro Padre que nos ama está al control de nuestras vidas y nos dará lo mejor, su voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, y que Él es soberano sobre todo y sobre todos. Así que ante cualquier circunstancia de tu vida y todos los días de nuestra vida, Dios desea que seamos gratos, que le demos gracias a Dios, porque Él hará la voluntad en nuestra vida, a pesar que no sea nuestra misma voluntad. Y gracias a Dios que no sea así, porque nuestra voluntad y nuestros deseos son imperfectos y quizás no glorifican a Dios. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Y mientras esperamos la respuesta de Dios a su tiempo, tenemos que ser perseverantes en la oración y seguir dándole gracias a Dios, dándole gracias al Señor. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Para depender del Señor, para descansar en su voluntad, para conformarnos a los planes de Dios, al que es perfecto. La invitación de la palabra de Dios para usted que me escucha es: descanse en la voluntad de Dios y continúe orando al Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque ahí nos enseñas acerca de la oración. Qué alegría, qué gozo nos da saber que nuestro Dios conoce absolutamente todo de nuestras vidas. Qué alegría saber que
que tú conoces nuestras peticiones antes de abrir nuestra boca. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios soberano tiene el control de todo y de todos. Y en este caso me regocijo porque quiere hacer su voluntad divina en sus hijos. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones siempre. Gracias, Señor, porque podemos ir confiadamente a ti por medio del Señor Jesucristo. Y saber que tú harás tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a ser perseverantes, pacientes, esperando tu respuesta, aunque sea diferente a nuestros deseos. Pero esa diferencia nos traerá alegría porque sabremos que tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.